Sean bienvenidos, estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva. Soy el pastor Julio Daniel Vega y les invito a tomar su hoja de mensaje. Por favor, todos tomen su hoja de mensaje. Y ya lo saben, hemos estado predicando una serie de mensajes que se llaman La fe que nos enseñó Jesús. Y hoy vamos a predicar un mensaje que nos va a enseñar una gran verdad. El Señor no nos dejará. El Señor no nos abandonará. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero dedicar este mensaje a una mujer a quien admiro mucho. Es una mujer que ha enfrentado, yo creo, una vida de lo más difícil. Escuchar su historia es escuchar, créanme, una vida muy difícil, con muchos abandonos, con muchas situaciones de pérdida. Ella tiene un hijo y algo que a mí me inspira, me conmueve, es ver cómo una persona que sufrió tantos abandonos firmemente se mantiene en una convicción: no abandonar a su hijo. Cuando yo lo miro, hagan de cuenta que me miro cuando era un niño. Por eso me gusta saludarlo, porque es como si me mirara cuando era un niño. Les voy a contar algo. Cuando yo era un niño, mi papá ya se había ido de casa. Y entonces mi mamá, pues con tanto trabajo y angustias, de repente se ponía muy grave. Y ella entonces, en esa gravedad, se empezaba a despedir de nosotros. Eso era más o menos seguido. Comenzaba mi mamá con un rictus de dolor a decir: Víctor, tú eres el mayor, tú encárgate de esto. Yolanda, a mi hermana chata, siempre le decía: tú encárgate de esto y esto otro, y especialmente cuida a Julio, está muy feo, nadie se va a querer casar con él. Por favor, cuida a Julio. Siempre me encargaba a mí con ella. Y así seguía encargando a todos los hijos. Yo recuerdo que yo no me quería separar. Me daba mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque ya mi papá se había ido. Y a mí me daba terror pensar que ahora mi mamá muriera y que nosotros quedáramos a la deriva, en manos de un destino trágico. Yo no imaginaba qué iba a ser de nosotros si mi mamá se iba. Y yo recuerdo que una noche me decía mi mamá: vete, hijo, vete a dormir. Y yo le decía: no, yo aquí me quedo contigo, no me voy a dormir. ¿Y saben qué tenía en mi mano? En mi mano tenía una ficha, una piedrita que encontré por allí, algún otro objeto, los tenía en mi mano. Y yo estaba acostado junto a mi mamá, con los ojos abiertos. ¿Saben por qué? Porque yo decía: si aparece la muerte, a pura pedrada la corro. No se va a llevar a mi mamá, no se la va a llevar. Gracias a Dios no se la ha llevado. Y gracias a Dios crecí con su compañía, con su ejemplo, pero siempre como un niño necesitando saber que mamá estaba allí. Yo le agradezco que cuando era el recreo en la escuela, porque yo estudié en la tarde, ¿saben por qué? Porque en la tarde la cuota era un poco más baja. O sea, en la mañana eran 8 pesos y en la tarde eran 6. Pero para mi mamá esa diferencia era trascendental. Entonces ella me metió a estudiar en la tarde. Y yo recuerdo que cuando era un niño, yo esperaba el recreo con ansias, porque para mí no había más alegría
de que cuando nos sacaban de los salones, yo desde ahí miraba hacia el lobby de la escuela, no sé cómo le llamarían, un pedacito que había de entrada, y ahí estaba mi mamá pendiente, porque ella sabía que su hijo necesitaba esa mirada, necesitaba esa afirmación. Nunca debes juzgar a alguien que siente miedo, que siente soledad, que siente abandono, porque solo cuando sufres el abandono te das cuenta lo que el abandono produce en ti. Y mi mamá estaba pendiente, y en cuanto veía mi cara como niño buscando entre todos, mi mamá me movía la mano, y entonces yo iba a ese lugarcito donde había señoras que llevaban comida a sus hijos. Y para mí no era tanto la comida, en verdad, porque lo ven a uno gordo y dicen: ay, doctor, por eso usted quería estar allí. No. O sea, eso es aparte. Créanme que era el estar junto a ella. Al final lo que me llevaba era sencillo: sopita de fideo, sin mollejas, sin corazoncitos, sin higaditos, nomás la pura sopita. Era portaviandas de peltre. ¿Quién conoció las portaviandas de peltre? ¿Sí? Bueno, mi mamá llevaba una. Y tenían 3 pisos: sopa, guisado y frijoles. Mi mamá siempre se saltaba el del guisado. Le decía: ¿no hay carnita? Me decía: ¿cómo te apellidas? Vega. Si eres Vega, eres vegano. Por favor, hijo, nos estamos anticipando a las modas del futuro. Y siempre mi sopita, mis frijoles, eso sí, pero tortillas, que no, hombre, hasta te ponía amarilla la cara. Pero a mí no era eso lo que me satisfacía. Mi alma necesitaba la presencia de mi mamá. ¿Saben por qué? Porque mi papá nos abandonó. Cuando alguien te abandona, se producen en tu corazón cosas muy feas. Primero, tomas conciencia de que no vales, o por lo menos no vales tanto, o por lo menos no vales para esa persona. Porque seamos francos, si te abandonó, ¿por qué es? Porque valoró más otra persona u otra situación, lo que tú quieras. Pero el caso es que a ti no te valoró. Y eso entra como un aguijón en el corazón. Otra cosa que se produce es miedo, inseguridad. A mí me da coraje porque hay niños llenos de capacidades, de talentos. Dios les dio una gran inteligencia, pero si no tienen seguridad, ¿cómo van a vivir? Siempre con miedo, siempre, y nunca van a identificar cuál es el miedo, cuál es la razón. Un día, después de una conferencia en un lugar, un hombre se acercó y me dijo que si podía hablar con él. Le dije que sí, y me dijo: fíjese que su conferencia dio en el clavo, ahora entiendo por qué tengo miedos e inseguridades. ¿Sabe qué me hizo recordar? Cuando mi papá se fue de casa. Dice que su papá siempre regresaba de la fábrica en una bicicleta, bueno, junto con todos los obreros, los trabajadores. Y dice que entonces todos los niños corrían a la entrada del pueblo y se subían a las bicicletas con sus papás. Y ahí venían los papás en la entrada del pueblo con las bicicletas y los niños ahí sentados o parados en los enemiguitos que traen las bicicletas atrás, ahí saludando a todos los demás niños del pueblo, ¿no? Y ahí, así venía él. Y dice que un día su papá le dijo: mira, hijo, yo me voy a separar de tu mamá, pero te prometo una cosa, siempre voy a pasar por ti. Cuando yo salga del trabajo, nos vamos a ver en la entrada del pueblo. Y te subes a mi bicicleta y venimos contentos. Te dejo en la puerta y pues yo ya me voy. Así hizo una semana. A la siguiente semana, 2 días falló. A la tercera semana, ustedes saben, falló 4 días. Y así hasta que un día nunca volvió.
Ese hombre, cuando me lo contó, ya era un hombre hecho y derecho. Y me dijo: fíjese que ahorita estoy entendiendo mis temores. ¿Saben de dónde venían? No venían de falta de capacidad, de falta de inteligencia. Venían de un miedo profundo a volver a ser abandonado. Cuando alguien nos abandona, incluso se genera en nosotros una necesidad, pero así ávida, desgarradora, de estar con alguien, de decir: no me dejes, de decir: no me abandones. Porque preferimos ser maltratados, humillados o bajados a sentir que nos dejan. A veces me toca ver a personas que son en verdad lastimadas con crueldad. ¿Y por qué estás allí? Y la respuesta es: porque no quiero estar sola. Los que no hemos sufrido abandono no lo entendemos. Decimos: ay, mira, más vale sola que mal acompañada. Sí, pero porque tú no traes esa herida abierta en el alma. Por eso para ti, para mí es fácil, pero para una persona que sufrió abandono es terrible. Mi nietecita Abigail, cuando ya salió del hospital, no se podía separar de mi hija, en verdad, segundos, no podía. A veces era un segundo, unos minutos en lo que cambiábamos algo y la niña lloraba desesperada. Su única paz era cuando mi hija la abrazaba. ¿Por qué? Porque fue separada de su mamá al nacer. Freud le llamaba el trauma del nacimiento. Ese instante en que somos separados de nuestra madre. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, le llamaba el ser arrojados en el mundo. Ha habido muchas formas de expresar ese sentimiento de desamparo, pero cuando ese sentimiento de desamparo queda en tu corazón, créemelo, hay un sentimiento de baja autoestima, de miedo, de codependencia, y la gente te juzga. Ay, no seas codependiente, y te meten problemas, pero tú llevas una herida. Hay mujeres que son celosas, no en verdad de que piensen que el jicotillo pudiera involucrarse con alguien, porque además lo ven feo, la verdad. O sea, la mujer está muy consciente. Dice: no, pues no creo que se le acerque a alguien. Entonces yo le digo: hermana Liliana, ¿por qué entonces, si sabe que a Esteban no se le va a acercar nadie? ¿Verdad? Y cualquier mujer me diría: no sé, pastor, pero mire, cuando él se va, cuando no está conmigo, haga de cuenta que siento así, no sé, un vacío. Y entonces le llamo, y entonces el marido, ¿qué dice? Ay, voy saliendo, ya me estás llamando. Los hombres, ¿saben qué decimos? Son como demasiado demandantes. No es que seas demandante, es que has sido demasiado herida. No vuelvas a decir de una persona así: es demandante. Toma conciencia y de manera empática di: has sido muy herida, muy lastimada, porque esa es la verdad. El celo, pues, ni siquiera es de que piense que te involucras con alguien. El celo no es de que estés con ella. El celo es que no estás conmigo. Mi necesidad es sentirte, saberte cerca, saber que cuento contigo, saber que tú me escuchas, saber que estás junto a mí. ¿Y de dónde viene esa necesidad? Esa necesidad, me refiero, lacerante, fuerte, incontrolable. ¿De dónde viene? De abandonos. ¿Saben una cosa? Por eso el Señor Jesús repetía y repetía y repetía: no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Saben por qué repetía y repetía y repetía y repetía eso? Porque el Señor veía cómo
hombres fuertes, maduros, de carácter como un Pedro, se cimbraban ante la sensación de abandono. ¿Quieren un ejemplo? Vayan a San Juan 14:1. El Señor les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué se turbó? ¿Saben por qué? Porque el Señor empezó a hablarles de que se iba a ir. El Señor tuvo que decirles a Juan, a Pedro: la hora de mi partida está cerca. La hora ha llegado cuando iré al Padre. ¿Qué creen que sentía Pedro? Miren, muy sencillo. ¿Quién había creído en él? Antes de Jesús, ¿qué era Pedro? ¿Qué era? Un pescador corriente. ¿Quién era el único que había dicho: tú eres Simón, el hijo de Jonás? O sea, el pescadorcillo de aquí. Pero un día tú serás llamado Pedro. ¿Quién había creído en él? ¿Quién le había hablado de un futuro? ¿Qué futuro tenía Pedro antes de Cristo? Ninguno. ¿Quién le enseñó a creer en un porvenir, en una esperanza? Jesús. ¿Se va Jesús? ¿Qué tenía Pedro? Nada. ¿Qué era Mateo? Sin Cristo, ¿qué era? No más que un publicano, avaricioso, codicioso, ratero. Eso era Mateo. Sin Cristo era volver a sentir que era un hombre malo. Y María Magdalena. ¿Qué era María Magdalena sin Cristo? Le habían salido 7 demonios. Por eso cuando el Señor murió y todos se fueron, María Magdalena no se fue del sepulcro. ¿A dónde iba? No tenía más que a Jesús. Los que hemos sido abandonados, los que hemos sido rechazados, los que fuimos dejados solos, desarrollamos un sentimiento de mucho miedo. No siempre lo mostramos, porque para protegernos nos volvemos norteños, vaqueros. ¿Un vaquero cómo? ¿En la montaña? Imagínate. No, hombre, pues yo estoy acostumbrado. Noches enteras cruzando las montañas. Pero en el fondo eres un niño con miedo. A lo largo de la vida el corazón se turba y el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Saben qué les dijo? Ya me voy con el Padre. Pero escúchenme, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Era como decirles: me voy, pero voy a venir por ustedes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El verso 3 no se lo pierdan. Y si me fuere. Ay, esto me encanta. Me muestra la compasión de Jesús. Y si me fuere. Cuando él sabía que se iba. ¿Por qué dijo y si me fuere? Lo mismo que una madre dice: mira, hija, mira, no te preocupes. Si acaso me muero, si algún día me muero, mijita. ¿Por qué dice la mamá así? ¿Saben por qué? Porque mira en los ojos de la hija el miedo de que eso sea real. Entonces Jesús les dijo: ¿y si me fuere? Como una suposición, ¿no? Como un ejemplo, vamos. Si algún día me voy, faltan como 2 semanas, pero si algún día me voy, yo les prometo esto: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, un día vosotros estéis. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús hizo exactamente eso, porque cuando Él resucitó, ya los apóstoles ya se habían ido hacia atrás. Pedro les dijo a los demás: vamos a pescar. Ustedes dirán: ¿y qué tenía de malo, pastor, que vayan a pescar? ¿Qué eran antes de Jesús? ¿Qué oficio tenían? Pescadores. ¿Qué significaba volver a pescar? ¿Saben qué significaba?
que yo vuelva a las calles de Peralvillo. Eso. Y que me siente en la misma banqueta donde me sentaba como marihuano con mis amigos. Eso significa dar marcha atrás. ¿Por qué Pedro se fue a pescar? Por lo mismo que una persona dice: ay, pastor, yo fíjese, unos años yo creí mucho en Dios. Luego, no sé, me alejé. Y pues volví a mi vida. Después de todo, ¿qué más tengo? Pedro les dijo a los apóstoles: vamos a pescar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los dejó ahí? ¿Saben qué hizo? Fue y se paró en la orilla y comenzó a llamarlos. Y de pronto voltearon y le dijo Juan a Pedro: ¡es el maestro! Y Pedro se ciñó la ropa y se echó a nadar. Viejo, sexto piso, pero Pedro iba nadando. Ni siquiera Juan se echó al agua. ¿Por qué Pedro se echó al agua? ¿Por qué Pedro se echó a nadar? ¿Saben por qué? Porque ahí estaba lo único que tenía, lo único seguro en la vida, el único amor que lo había amado con firmeza. Mucha gente que nos dice que nos ama, nos abandona. Mucha gente que nos dice que nos ama, se defrauda de nosotros. Cuando yo era niño, mi abuelita Yaya me hablaba de Dios. Yo era un niño bonito. Bueno, me refiero como todos los niños. Cuando crecí, me hice un joven feo. Mi abuelita ya no iba por nosotros para llevarnos a la iglesia. Mi tío Nahum es un gran cristiano, un hombre de Dios. Pero un día dejó de ir, porque cuando iba a hablarnos de la palabra de Dios, nosotros en nuestro dolor, mi mamá, mis hermanos y yo, a veces éramos groseros. Y mi tío es un hombre bueno, pero un día dejó de ir. Mi hermano Víctor conoció de la palabra de Dios y comenzó a hablarme de la palabra del Señor, pero me contó que un día, cansado de mis groserías, salió de la casa llorando y le dijo a su esposa: Julio está desahuciado, no hay esperanza para él. ¿Saben quién fue solamente quien no dejó de tocar y de tocar y de tocar y de tocar a la puerta de mi corazón? Jesús. Ustedes no me hubieran hablado de Cristo si me hubieran visto a los 18 años, sentado en una banqueta, drogado. No me hubieran hablado. No me hubieran hablado de Cristo. Ustedes se habrían dado la vuelta. Y no los juzgo. Dirían: es arriesgado, hermanos, son marihuanos, nos pueden hacer algo. Jesús se sentaba junto a mí. Ahora sé que él usa jeans y que se sienta en las banquetas con los que no tenemos nadie que nos hable de Dios. Yo recuerdo un día que fuimos a evangelizar ahí en el centro de la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Centro le dicen al downtown? Centro, ok. Fuimos a evangelizar por la plaza de Santo Domingo. Y pues ahí llegamos y nos dijeron los misioneros: a ver, vamos a organizarnos y ustedes salen por allá y acá, ¿no? Y tú sales con tus folletitos y vas buscando a qué familias les puedes hablar de Dios. Y pues buscas al papá que se ve así bonachoncito, ¿no? Exacto, con la esposa ahí contenta y mire, le quiero hablar de Dios. Y buscas a una persona que más o menos sientes que te puede aceptar la conversación. Pero estaba un señor de la calle. Yo creo que Dios lo mandó, porque íbamos pasando y los 3 hermanos que íbamos según repartiendo folletos, los 3 nos hicimos como que no lo habíamos visto.
y lo brincamos. Y ese señor nos dijo: a mí no me van a dar. Para mí fue impresionante. Era como si Dios dijera: tan fácilmente olvidas de dónde te saqué. Y ahora ya, porque eres un seminarista, un pastor, un misionero, ahora ya te jactas, te pones esa careta religiosa y ahora ya te llenas de un lenguaje religioso y ahora ya miras sobre el hombro a alguien. Si yo hubiera hecho eso contigo, ¿dónde estarías? Yo me senté junto a ti en esa calle de Peralvillo, donde nadie se habría sentado junto a ti. ¿Saben qué nos enseña el Señor con esto? Que Él nunca nos va a dejar. Nunca. Vean la tercera lectura, San Juan 14:18. ¿Qué prometió el Señor? No os dejaré huérfanos. Habrá orfandad en esta vida. Papá y mamá no siempre estarán con nosotros, aunque lo quisieran. Papá y mamá no tienen potestad para decir me quedo. Un día se irán. Pero ¿qué dijo el salmista? Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Papá y mamá no se van a quedar con nosotros. El hombre que dice amarte, aunque fuera un hombre bueno y te amara de corazón, un día se va a ir. La mujer que amas, que dice amarte, aunque sea una mujer buena, fiel, un día se va a ir. Los hijos se van a ir. Y como dijo el poeta, hay veces en que nadie recuerda que existimos, que la vida se encoge y nos aprieta y que es difícil despertar cada mañana la sangre en nuestras venas. Son días de conservar el esqueleto rodeados hacia adentro y de llorar a oscuras sobre de estos mismos huesos y de decirle a la vida: vida, no estamos, vuelve otro día. Hay veces en que nadie recuerda que existimos. ¿Y saben? Con todo y eso, Dios nos dice: yo no te dejaré huérfano. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé qué cara traería David cuando ya estaba en edad, pero el Señor llegó y le dijo: David, cuando tus días sean cumplidos y vayas al sepulcro de tus padres, te quiero hacer una promesa, David, porque ya te veo preocupado, ¿no? Te prometo una cosa: yo seré padre para tu hijo y él será mi hijo. Si se porta mal, lo castigaré con vara de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Solo hay alguien que puede prometernos eso, y es el Señor. Fuera de Él, todas las promesas de voy a estar contigo para siempre son un dulce sueño, un dulce anhelo. La verdad, hermanos, es que un día todas esas personas tan hermosas que dan sentido a nuestra vida o se van a ir o nosotros también les vamos a dejar. Y saben una cosa, lo más importante es saber que el Señor sí puede cumplirlo. Lean en Mateo 28:17. Dice: y cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando le vieron? Cuando vieron a Jesús después de resucitado, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos, ¿qué hicieron? Dudaban. Ay, por favor, ¿cómo puedes dudar? 3 años con Jesús. ¿Viste cómo sacó a Lázaro de la tumba? ¿Viste cómo caminó sobre el mar? ¿Viste cómo multiplicó los peces? Sí. Pero las heridas del abandono, hermanos, hacen que dejemos de ver eso.
Las heridas del abandono son heridas que no cicatrizan nunca. Solo Dios puede sanar esa herida. Por eso el Señor, vean el final de esa lectura de Mateo 28, ¿qué les dijo? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo en San Juan 14, 18? ¿Qué prometió Jesús? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos. Yo estaré contigo. Tu papá, que te ama, un día ya no estará. O un papá que ni te amó, pues ese se fue primero. Tu mamá que te cuida, un día, aunque llore, se desgarre, va a partir. Pero yo te prometo que nunca te dejaré. No te dejaré huérfano. Vendré a ti. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y saben, yo he visto al Señor en cada día de mi vida. Y tú lo podrías mirar también si abrieras tus ojos y te dieras cuenta que Él siempre estuvo junto a ti, que Él siempre te guardó. Él oró así por nosotros: Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Como una madre que está muriendo y que dice: Señor, mientras me diste vida, yo los guardé, pero ahora que me voy, guarda a mis hijos. Así estaba orando Jesús, pidiendo que el Padre nos guardara siempre. Cuando era un jovencito, casi un niño, escribí estas palabras: estoy solo. Y no digo estoy solo porque alguien se haya ido. A esa soledad al menos le quede el recuerdo, al menos le quede el olvido. Yo digo estoy solo porque nunca nadie ha venido, porque nunca nadie ha estado conmigo. Eso lo escribí. ¿De qué servirían talentos, capacidades, inteligencia con un sentimiento así? De nada. ¿Saben qué hizo Jesús? Me abrazó cuando yo lo conocí. Y ustedes dirán: ¿en serio, pastor? Oiga, ¿lo abrazó? Bueno, me refiero en el abrazo del pastor Moisés Caballero. El Señor me abrazó. Yo apestaba a cigarro. Tenía seguramente una cara de maldad. Y ese siervo de Dios, el pastor Moisés Caballero, a quien me presentó Lois, mi esposa, ese hombre me abrazó. Para mí fue muy especial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué para algunos es tan especial un abrazo? Por la necesidad tan grande que tienes de eso. Y a veces darías lo que fuera por sentir el abrazo de papá, el abrazo de mamá, el abrazo de un hijo. Y no lo llevamos como una pancarta, ¿no? Como un rótulo.
Me cuesta trabajo porque estoy traduciendo al español y siempre es difícil. Pero no lo llevamos como un rótulo, pero casi nos dan ganas de decir: abrázame, por favor. Esa es la verdad. Por eso el Señor oró por nosotros. Y por eso dijo: yo no los dejaré huérfanos. Miren, les hago una promesa. Nomás voy un poquito, me voy a desaparecer tantito. O sea, voy a morir. Pero yo les hago una promesa. Volveré por ustedes. Vendré otra vez. Vendré otra vez. ¿Y por qué creen que fue a María Magdalena al primer ser humano al que se le presentó cuando resucitó? ¿Saben por qué? Porque era la que más lo necesitaba. Los demás se fueron a los suyos, así dice la Biblia. Los discípulos fueron a los suyos. Como sea, Pedro tenía una suegra. El Señor se la sanó. No sé si le agradeció, pero no, es que sí, la señora ya estaba grave y el Señor Jesús la sanó. Así que por lo menos tenía una suegra. Juan tenía una familia. Pero María Magdalena, Jesús vino a dar su sangre y a dar su amor a todos los que estamos aquí. Pero yo lo digo y así lo creo, que vino especialmente a los que no tuvimos ese cariño, esa compañía, ese amor. A los que la vida o la maldad de los hombres nos dejaron huérfanos, a nosotros vino. La golondrina encontrará nido en mis altares, dijo Dios. El gorrión encontrará nido en mis altares. ¿Saben qué significa? Significa que Dios nos ama de una manera especial y que Él sí mira ese vacío, que Él sí mira las heridas de ese abandono y que de manera especial a nosotros nos abraza, nos ama. ¿Por qué será que a Juan le dio el privilegio de recostarse en su pecho? Seguro por esto, porque lo necesitaba. Pedro quizás con: Señor, Pedro, ¿cómo estás?, era suficiente. ¿Has conocido a personas así? Pastor, un gusto verte. Gracias, pastor. Es suficiente. Pero hay quienes necesitan ¿qué? Estrechar la mano. Hay quienes necesitan ¿qué? ¿Puede orar por mí? Hay quienes necesitan ¿qué? Pastor, escríbame por WhatsApp. Dígame que está orando por mí. ¿De dónde viene esa necesidad? De toda una vida. Dichosos cuando encontramos eso en las personas. Pero si no la encontráramos en las personas, sabe que en Dios sí lo encontramos. Y que Dios en Cristo Jesús no miente. Vendré otra vez. Vendré. No los dejaré huérfanos. Vendré otra vez. Y Él volvió. Y Pedro supo que lo amaba, y María Magdalena, y todos ellos. Ustedes dirán: pastor, ¿y si lo pudiéramos ver? Él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y yo camino a mis 60 años mirando a Jesús
en cada calle, en cada lugar. Porque siempre pienso, si él se puso jeans y se sentó junto a un marihuano cuando era un joven para estar conmigo, para hacerme saber que él me amaba, para cuidarme de tantas cosas, seguro se sienta en Starbucks conmigo, seguro, porque él se sentó conmigo donde nadie se habría sentado. Es la gracia de Dios, hermanos, la que nos sostiene. Si Él dio su sangre por ti, ten la seguridad de que Él no te va a abandonar, de que Él no te va a rechazar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recogerá. Y yo les invito para que con esta misma convicción hagamos ahora lo correspondiente. Si el Señor nos está diciendo, no te voy a dejar, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué corresponde? Que nosotros le digamos, yo tampoco, Señor, yo no te voy a dejar. Habrá días que pues sí, como que me da la chiripiorca y me siento triste y como que me decepciono y dudo, pero no te voy a dejar. Hasta el último hálito de vida voy a creer en ti. Tal vez de los hombres me decepcione, tal vez a los hombres no les crea mucho, pero a ti te voy a seguir siempre. Porque tú has sido fiel, yo seré fiel. ¿Y saben cómo se lo podemos decir? En la cena de comunión. Porque la cena de comunión es el recordatorio de la muerte de Cristo. Su sangre que Él derramó, que está simbolizada en el vino, y su cuerpo que dio por nosotros, que está simbolizado en el pan. Por eso les invito para que en este momento le digamos, Señor, al tomar esta cena de comunión, ahora quiero hacer lo correspondiente. Ya me hablaste y ya me dijiste por tu palabra que tú no me vas a dejar. Ahora quiero en esta ordenanza decirte, yo tampoco. Como el pan y bebo la copa prometiendo que voy a seguirte y voy a creer en ti y esperar en ti. Y cuando mis ojos se cierren en la muerte, sé que se cerrarán solo para abrirse en la eternidad y mirar tu rostro bendito.